Hoy fue promulgada la reforma tributaria. Vamos a conversar de este tema con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿para quién es una buena noticia la aprobación de la reforma tributaria y su promulgación finalmente? Hola, Mónica, antes que nada, y gracias por la invitación hoy día. ¿Para quién es una buena noticia? Creo que es una buena noticia para el país en términos que hoy día se promulga la ley de reforma tributaria que va a dar el financiamiento necesario a las reformas tan importantes que tenemos que hacer como país, como son la reforma educacional y aumentar nuestro gasto en la salud pública. Y también dejar completamente ordenadas nuestras cuentas fiscales para el final del periodo de este gobierno del 2018. Creo que hoy día es un día que tenemos que celebrar todos los chilenos porque llegamos a una reforma tributaria acordada desde un espectro tan amplio como desde el PC hasta la UDI. Subsecretario, aún con la desaceleración económica, ustedes mantienen que en régimen, cuando esté completamente vigente la reforma tributaria, se van a recaudar 8.300 millones de dólares. ¿Usted lo asegura, lo garantiza? A ver, claramente no es que lo voy a asegurar, pero sí tenemos la convicción de que esta reforma en régimen va a recaudar 3 puntos del PIB, que lo que equivale del orden de 8.300 millones de dólares. Recordemos que esta es una reforma tributaria no para este año, no para el próximo año, sino que es una reforma tributaria que queremos que esté vigente en nuestro país por 1 o 2 décadas. Por lo tanto, esto es una reforma tributaria hecha para el mediano plazo. Y entendemos que en el mediano plazo la economía va a volver a su crecimiento potencial. Ya, de hecho, el próximo año tenemos la convicción de que la economía va a crecer bastante más rápido que este año, 2 puntos más o menos, y ya el 2016 llegar al equilibrio, a un equilibrio con un crecimiento potencial de la economía. Por lo tanto, tenemos la convicción que la reforma tributaria sí va a ser capaz de recaudar estos 8.300 millones tan necesarios para mejorar nuestra educación y la atención pública en los hospitales. Subsecretario, usted dice una reforma para los 20 o 30 próximos años, una reforma tributaria que así la han pensado. ¿Usted aseguraría que en 1 año más, 2 años más, no nos vamos a encontrar con que hay que hacerle cambios a la reforma tributaria porque estuviera teniendo efectos negativos en el crecimiento del país? Yo tengo la convicción de que la reforma tributaria que está hoy día promulgada es una reforma tributaria que no le afecta al crecimiento del país. Es más, creo que si uno toma en cuenta, por un lado, que se están aumentando los impuestos para ordenar las cuentas fiscales, lo cual da más certeza a la inversión a futuro, y por otro, se va a invertir estos dineros en una buena educación que al final del día es capital humano para el crecimiento del país. No tengo duda alguna de que esta reforma tributaria no va a afectar el crecimiento de mediano y largo plazo de nuestro país. Por lo tanto, no creo que vaya a ser necesario hacerle modificaciones a futuro. Ahora, uno de los temas más polémicos fue la aprobación de una repatriación de capitales con un 8%. ¿Por qué, subsecretario? Y se lo pregunto porque parece como un premio para quienes no pagaron los impuestos en Chile que deberían haber pagado y que finalmente los beneficiados con esto no son pequeños empresarios, no son pequeños inversionistas, sino las grandes fortunas de este país. ¿Por qué premiar la repatriación de capitales con un 8% apenas de impuesto? Primera cosa, esto es un sistema de registro de capitales. Y ahora entender por qué se hace esto. Creo que esto es un tema bastante complejo y no es fácil de explicar, pero dame un minuto para tratar de explicar cuáles fueron las razones para plantear este tema de los registros de capitales y por qué la tasa del 8%. En primer lugar, este registro de capitales está hecho con la finalidad de que nuestros entes reguladores, entiéndase impuesto interno, y por otro lado la unidad de análisis financiero para el lavado de dinero, pueda levantar información respecto a cómo se hizo en el pasado para que algunas personas pudiesen sacar dinero de fuera del país sin que estos quedaran registrados. Quizás por ningún motivo que hayan sido mal habidos los dineros, pero de alguna forma salieron sin quedar registrados estos montos de dinero en nuestros organismos de impuesto interno. Esto es muy importante y esto que se ha hecho en varios países de la OECD en términos de que se hacen estos registros de capitales. Deja después ir porque el 8%. El registro de la información es muy importante porque con eso vamos a poder empezar, segundo, a cobrar impuestos hacia adelante a estos dineros que algunos chilenos tienen afuera. ¿Por qué el 8%, que suena a simple vista como bastante bajo? Aquí el punto que tenemos que saber es el siguiente. Este 8% no se aplica solamente sobre
las utilidades que hayan tenido estos dineros en el exterior, sino que se aplica tanto por el monto total del dinero más las utilidades. Por ejemplo, me explico, si yo saqué 100 pesos y tuve una rentabilidad de 10 pesos en el exterior, uno en general paga los impuestos sobre las rentabilidades, solamente por esos 10 pesos. En este caso, cuando uno vaya a registrar estos dineros, lo que va a pagar sobre el total, sobre los 100 pesos más los 10 pesos. Por lo tanto, por eso la tasa no es una tasa de un 25, un 30%, 35% como uno debería pensar, porque esto no se aplica solamente a la rentabilidad, sino que también a lo que se llama en términos financieros al capital, es decir, a los primeros pesos iniciales que salieron. Pero le pregunto, ¿por qué lo pusieron en la reforma? No estaba en el proyecto original, no estaba entre lo que le pidió la nueva mayoría en general, tampoco se lo pidió la alianza al gobierno, y hasta ahora, de toda la gente que hemos entrevistado aquí en CNN Chile, solo el senador Juan Pablo Letelier, que ha históricamente defendido esta medida, ha dicho sí, yo se lo pedí al gobierno. ¿Alguien más, aparte del senador Letelier, usted nos puede nombrar con nombre y apellido que haya pedido que esto se incluyera o por qué lo incluyeron? Porque en general, hasta la presidenta Bachelet nos dijo, bueno, es que ese fue el acuerdo al que pudimos llegar, o sea, como si no fuera algo deseable. ¿Quién más lo pidió aparte del senador Juan Pablo Letelier? A ver, quiero ser aquí los temas, esto claramente está en el acuerdo, todos los firmantes del acuerdo del acuerdo tributario lo firmaron, es decir, estaban de acuerdo con hacerlo. Y los puntos es difícil de explicar, yo entiendo el punto de que es difícil de explicar, pero si uno entiende que esto se hace, y no solamente que se haga en Chile, se ha hecho en España, en México hace poco, se ha hecho en Estados Unidos en otras oportunidades. Entiendo su defensa, pero quiero saber quién lo pidió, subsecretario. Si ya esa explicación usted me la dio, pero yo quiero entender quién lo pidió, porque una cosa es que todos los firmantes están de acuerdo, así que todos se tienen que hacer cargo, entiendo eso también, pero ¿quién pide que se incluya esto? Se planteó. ¿Quién lo pide? Efectivamente, el senador Letelier siempre había planteado esto, se planteó bajo esta idea de que no solamente para recaudar, sino que también para levantar los recursos monetarios, y el conjunto de las personas que están en el acuerdo con el Ejecutivo, obviamente estuvimos de acuerdo de ponerlo en la reforma, entendiendo de que esto iba a ayudar también a levantar la información que estoy mencionando para cobrar más impuestos hacia futuro. A ningún senador de la nueva mayoría, porque por ejemplo el senador Carlos Montes manifestó su reparo en su minuto. Entonces usted me dice que todos estuvieron de acuerdo, todos lo encontraron estupenda idea después de que lo propone el senador Letelier. No, lo que quiero decir es que cuando se planteó esto, lo planteó efectivamente, esto lo viene planteando hace mucho tiempo el senador Letelier, se planteó este punto, se le vieron las razones, se vio el caso español, donde no es solamente para recaudar dinero, no es un blanqueo de dinero, ningún motivo, es tanto para enfatizar este punto que le quiero decir, que es para saber cómo evitar a futuro que se siga produciendo esta salida de recursos sin que queden registrados, es que quien se acoja a este sistema tiene que levantar el secreto bancario, que todos sabemos ha sido un tema muy difícil de levantar en el país. Es por primera vez que logramos que se levante el secreto bancario en un tipo de operación como lo estamos diciendo. Lo que quiero decir acá, esto se planteó en un momento por el senador y después todo el mundo, con mayor o con menor grado de entusiasmo, lo consideró que era aceptable que estuviera en el acuerdo, y así fue. Subsecretario, lo quiero llevar a otro tema. La Fiscalía Nacional Económica ha condenado, llamando cartel a las empresas que, según la Fiscalía y según el fallo además del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que es apelable a la Corte Suprema, según esta instancia, que se coludieron para subir los precios de los pollos, dañando a muchos chilenos. Quiero saber cuál es el daño que cree usted que estos empresarios le han hecho al país según el Tribunal de Defensa Libre Competencia, coludirse para subir el precio del pollo. A ver, sin duda creo que hay dos cosas. Primero, cualquier empresario que vaya contra la ley, él está haciendo un daño a la economía y le está haciendo un daño a los consumidores. En este caso particular, que haya habido una colusión para subir los precios de los pollos, me parece algo que es reprobable completamente, y de alguna forma estoy tranquilo hoy día que las instituciones chilenas están funcionando. El Tribunal de la Libre Competencia es algo que desde siempre, como gobierno en el pasado, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, tratamos de impulsar, le dimos más atribuciones, creo que está funcionando. Es fundamental para que la economía funcione y para que todos los chilenos nos sintamos de alguna forma conforme con el desarrollo de la economía, es que exista la transparencia, exista la competencia, y todos estos abusos
abusos que son, es un abuso económico que haya colusión y que al final del día todos los chilenos terminemos pagando más por un bien que no corresponde que estemos pagando tanto porque hay un par de empresarios o un grupo de empresarios que se ha coludido para sacar recursos o beneficios de una forma ilegal. Ahora, ¿usted diría que hay más carteles en la economía, hay más sectores coludidos para subir artificialmente el precio de otros productos? Yo lo que hoy día, obviamente que esto uno no lo puede saber a priori, por lo que sí sé es que hoy día la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia, sí tienen las herramientas y tienen las capacidades para hacer este tipo de investigaciones, para poder estudiar y analizar distintos mercados para ver si es que están actuando en forma competitiva, transparente o no. Eso nos deja más tranquilos. Es importante seguir apoyando la institucionalidad económica de tal forma que siga funcionando, que todos los abusos económicos, todos los carteles o posiciones dominantes, monopólicas, sean descubiertas y sean sancionadas. Subsecretario, en el fallo, leyéndolo en detalle, dicen que estimando solamente un sobreprecio un 3%, la multa es 8 veces inferior a lo que ganó AgroSuper, 4 veces inferior a lo que ganó otra de las empresas y casi cercana a lo que ganó Don Pollo. Y se lo pregunto porque además están estimando un 3% sobreprecio cuando creen que solo entre 2 años fue 14%. O sea, en realidad gana muchísimo más que lo que pagan como multa. ¿Usted cree que hay que reponer la cárcel como pena para estos delitos? Lo que sí creo que hay que estar siempre perfeccionando. Efectivamente, las multas tienen que estar relacionadas con los beneficios que se han sacado, de tal forma que, como bien lo plantea usted, el tema tiene que ser multas o sanciones que hagan pensar 1, 2 o 3 veces a empresarios antes de coludirse. Si estas multas están siendo inferiores a lo que son necesarios, obviamente que hay que estudiarlo. El gobierno, a través de en su plan de gobierno, plantea mecanismos para perfeccionar todo lo que son las normativas referente a la libre competencia, a la máxima información posible y a los casos de defensa de los consumidores. Por lo tanto, este tema lo estamos analizando en el gobierno, se va a analizar porque entendemos que es fundamental y es preciso de que las instituciones, la institucionalidad chilena logre detectar a los carteles y los sancione de una forma tal que sea un detrimento a futuro para que otros lo hagan de esa forma. Secretario, hay que verlo. Sí, hay que verlo y puede ser perfectamente, la cárcel puede ser un mecanismo que uno analice en su momento. Sin duda alguna hay que ver en el mérito, en el plan de gobierno está mencionado este punto, así que obviamente lo vamos a realizar. Pero ¿cuál es su opinión personal? ¿Cuál es su opinión personal, subsecretario? ¿Usted cree que sería bueno reponer la pena de cárcel o no? Pues como está planteado en el programa de gobierno, sí se plantea de que puede haber cárcel en casos que sean más graves y muy graves, sí podemos llegar a eso, como lo plantea, y en la discusión del programa de gobierno así se planteó y así lo vamos a hacer cuando se hagan las modificaciones. Subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, muchísimas gracias por habernos acompañado, no solo para hablar de la reforma tributaria, sino también de otros temas que preocupan a los chilenos. Muchas gracias por esta oportunidad y contento por un lado por el tema de la reforma tributaria que hemos avanzado y por otro no tanto por este tema del escándalo de la colusión que acabamos de ver, pero sí satisfecho que las instituciones chilenas están funcionando para castigar a quienes no cumplen la ley. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.